Capitán América Brave New World ya estrenó y trajo consigo muchísimas cosas para analizar, tanto del presente como del futuro del MCU. Hicimos una reseña sin spoilers, estás invitado o invitada a verla. Y hoy llega la review con spoilers. Capitán América Brave New World no es la mejor película del MCU, pero tampoco roza lo que sería The Marvels, Thor Love and Thunder o Eternals. Más allá de que ha tenido malas críticas, creo que el público en general la está disfrutando. Y en este video vamos a hablar un poco de la historia, de qué cosas cambiaron del guión original, qué cambió con toda esa reescritura y reshoots de última hora, qué base sienta para el futuro del MCU, cómo deja parado a Sam en relación al resto del mundo. En la historia el personaje evolucionó, tuvo un retroceso, tendremos más del Hulk rojo, cuál es el plan del líder. Todo esto vamos a intentar contestar en este video. Ahora sí, sin más, vamos a hablar directamente con spoilers de este film. Hola amigos y amigas, soy Fer y como dije al comienzo, vamos a hablar con spoilers de Capitán América Brave New World. Hicimos la reseña spoiler free. Quien quiera puede ir a verla para darse una idea general. Fue mi primera impresión luego de verla al cine. Algunas cosas han cambiado. Yo creí que el film era de una manera y hoy lo siento de otra. Y empiezo diciendo que me parece que es una película sencilla. Es un film simple. Yo creo que la idea original que se tenía para Capitán América Brave New World se vio afectada por el cambio de Kang Dynasty a Doomsday. Y no estoy hablando con esto que Capitán América Brave New World terminaba con Kang llegando a la Tierra, sino que obviamente al haber un cambio de dirección tan grande hacia la catarata, obviamente muchos proyectos se tuvieron que ver adaptados a eso. Más allá de que me dirán qué tiene que ver, por ejemplo, el Tratado del Adamantium o la elección presidencial de Estados Unidos con que el villano sea Kang o Doom. Bueno, yo creo que al haber un cambio de norte hubo que haberse adaptado un poco. Recordemos que la cuarta película de Capitán América incluía varias cosas de las cuales no aparecen en este corte final. La historia podría ser similar pero diferente, no sé si me explico, y quizás sentaba las bases para otra cosa o para otra dirección que quería el estudio. En cambio, optaron por hacerle unos reshoots que la verdad en algunos personajes se nota, ya lo vamos a hablar. En cuanto a CGI está bien, no son tomas de apuro como si, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos de 2015. Recuerdan que más de la mitad de la película se regrabó y tenemos, por ejemplo, una escena horrible en el bosque de Reed Richards. Alternan escenas de Miles Teller con barba y sin barba. Tenemos a Kate Mara con su pelo rubio y a veces con peluca. Estas cosas no suceden. Se grabó bien, se editó bien, tiene muy buenos efectos especiales, pero se nota que algo falta. Como digo, Capitán América me parece una historia simple, pero creo que Capitán América, por decirlo así, y entiéndanme, empieza y termina. Es una historia que arranca, finaliza ese conflicto y como que listo, ya está. La hicieron más simplona en ese sentido. El status quo de los Avengers está desactivado, no hay Vengadores hoy en día después de Endgame. Realmente no sé por qué no se mantuvo un grupo, seguramente que en algún momento lo explicarán, pero bueno, quiero decir, lo que sucede con Sam tiene sentido. El punto a favor que le doy a esta película es que nos muestra el mundo real. Tanto espacio, tanta otra dimensión, tanto multiverso, nos habíamos olvidado que hay un mundo en el que vivimos, con leyes, con elecciones y demás. Por eso yo decía, ¿qué sentido tiene mostrar esto si el año que viene va a venir Doom, probablemente unifique las tierras? ¿Y de qué sirve firmar un tratado si se va a formar el Battle World y va a haber 400.000 millones de tierras en una sola? Pero tiene mucho sentido porque es un argumento que va sucediendo, no es algo que pasa exclusivamente porque Sam no sé qué, no. Se descubrió el Adamantium y se busca que no sea exclusivo de una nación como es el Vibranium, sino que todos los países tengan acceso a él. Y en base a eso empieza un tire y afloje en el cual el líder está detrás
y se genera el conflicto. Y me parece bien. Cabe destacar, por ahí muchos no lo tenían presente, pero en Secret Wars, la segunda peor serie de Marvel después de She-Hulk, el presidente de los Estados Unidos era James Ritson, interpretado por uno de los asesinos de la sexta película de Scream. Y acá es donde creo que empezamos a ver los primeros recortes. Porque la película empieza con Thaddeus Ross asumiendo como presidente. Entiendo, no va a haber una película de campaña política ni de elecciones, pero es como que de un sopapo Ross ya es presidente. ¿Por qué James Ritson perdió la candidatura o la presidencia? Obviamente que en Capitán América Brave New World lo que más se abarca es lo que sucedió en Eternals. Simplemente el Tiamut, no se nombra a los personajes esos que no los vimos y probablemente nunca más los veremos en el MCU. Se aborda mucho lo que sucedió en The Incredible Hulk de 2008, es prácticamente una suerte de secuela, y sigue los eventos de Falcon y el Winter Soldier. Pero quiero decir, hubiera estado correcto, o por lo menos en contexto, que explicaran por qué Ritson ya no es presidente y cómo Harrison Ford sí llegó a hacerlo. Voy a ir y venir, saben que hay spoilers, no quiero hacer el video tan largo, pero en un momento se revela que el líder estuvo secuestrado en una central por Ross, obligándolo a construir tecnología para el ejército, lo cual no vemos nada de eso y ni siquiera hay una retrocontinuidad, porque no es que hablan que, por ejemplo, no sé, el misil que apareció en Thor Love and Thunder lo había creado el líder. No vemos nada de lo que creó el líder. Se menciona también que Thaddeus Ross llegó a la presidencia gracias, digamos, a la campaña de marketing que le hizo el líder, con los cálculos y las probabilidades y demás. Tampoco vemos nada de eso. Se confirma que Thaddeus Ross le estuvo inyectando aún más radiación gamma a Samuel Stern para seguir manteniéndolo en ese estado, y adivinen, no vemos nada de eso tampoco, ni siquiera en un flashback. Y sí se confirma que el líder le creó unas pastillas a Thaddeus Ross que lo están manteniendo con vida, porque recordemos que él en 2016 había tenido un infarto. ¿Recuerdan? En Civil War él dice: tuve un triple bypass. En ese momento lo interpretaba William Hurt. Bueno, evidentemente desde ahí las viene tomando esas pastillas, que obviamente tienen radiación gamma y lo van manteniendo con vida. Mucho miedo a la muerte le tiene el presidente Ross porque no se ha podido reconciliar con su hija Betty desde 2008 y los eventos de The Incredible Hulk, cuando Hulk era Edward Norton. Lo que tengo para decir es, por más miedo que le tengas a la muerte, realmente, Thaddeus, ¿confías en unas pastillas que te está dando el líder? ¿No suena un poco raro? ¿Y a qué voy con esto? El líder no pasa a ser un villano, pasa a ser una víctima. Intencionalmente o no, no podemos evitar sentir un poco de empatía por el líder y decir: este tipo está enfermo, está deforme, estuvo secuestrado, ¿cómo no va a tener ese accionar? Por eso digo que lo deja más como víctima que como villano. Podríamos decir que el líder tiene un plan que no está tan a la altura de lo que esperaríamos de un personaje como este. Por ejemplo, el plan del Barón Zemo en Civil War está muchísimo y mejor orquestado que este que tiene el líder. Podemos llegar a entenderlo y hasta sentir lástima, y recontrapunto en contra que no se lo llama líder. Bueno, queda vivo, lo sabemos, y olvídense del traje naranja. Ojalá que Doom en algún momento lo libere de la balsa, lo reclute y le dé su atuendo apropiado. Cabe destacar que el líder decide actuar porque el general Ross, presidente en este caso, le había prometido que una vez que asumiera la presidencia lo iba a liberar de esa prisión donde lo mantenía secuestrado, y no lo hizo. Por eso el líder comienza todo su teje y maneje, el cual puede llegar a decirse: ¿por qué no lo hizo antes si la tecnología ya la tenía y demás? Suponemos que confió en Ross, Ross no le cumplió, entonces el líder orquesta su plan. Capitán América Brave New World no sienta las bases para nada multiversal. Entiendo, me van a decir la escena post créditos, ya lo vamos a hablar. Pero no hay absolutamente una grieta en el cielo,
Recuerdan que por ejemplo en Hulk de 2008, cuando Bruce está en una cueva, vemos que atrás pasa el Mjolnir. Bueno, no es que en un momento está el noticiero y se habla de que, no sé, el cielo se resquebrajó. No hay nada multiversal, salvo una pequeña mención al final, y eso está bueno porque, como dije, el mundo existe y tanto espacio, tantas realidades, como que Marvel tenía la Tierra propiamente dicha y a las leyes y gobiernos un poco olvidados. Tema Adamantium. Creo que lo único que quisieron hacer con este metal fue introducirlo en el MCU y nada más. Juega un papel fundamental porque hay una suerte de guerra entre Japón y Estados Unidos, obviamente todos manipulados por el líder para ocasionar una tercera guerra mundial. El grupo de las serpientes roba un pedazo de adamantium, se habla de que puede mejorar la salud, pero no hay más del adamantium de lo que se muestra en los trailers y después por momentos ni siquiera se lo menciona. Simplemente quisieron decir, acá está el adamantium, listo. Bueno, se resolverá en otro proyecto qué sucede con ese metal. Mi teoría es que va a haber un Hugh Jackman, que no es el de traje amarillo, que va a ser un Logan con las garras de hueso que estuvo escondido o lo que sea, y le van a inyectar ese adamantium para que sea el Wolverine del MCU, no el de traje amarillo. Otra posibilidad podría ser Henry Cavill, y si no, directamente otro personaje, porque el Wolverine de traje amarillo se hizo muy conocido y bueno, quizás quien porte el adamantium en el MCU sea otro de los tantísimos personajes que llevan ese metal fundido dentro de ellos. Como les dije, vamos yendo y viniendo, obviamente ya habrán visto la película. Cuando Ross queda encarcelado en la balsa, me parece que se le había dado demasiada importancia a las políticas como para que obvien este punto. Una vez Ross encarcelado, no se menciona quién queda como presidente de los Estados Unidos. Y eso hubiera sido muy importante porque depende quién sea, podríamos saber qué dirección se puede llegar a tomar. Es decir, podría quedar como presidente Nick Fury, por decirles un ejemplo. Queda como presidente Valentina Allegra de Fontaine. Quizás se contesten Thunderbolts, no lo sé. Vimos que en una escena Bucky y Val están en el Congreso. Quizá ahí se revele quién quedó como presidente. A ver, no es un plot hole que digan quién no queda como presidente, pero sí, por la importancia política que tuvo el film, que es un thriller político, hubiera estado bien que al menos mencione quién reemplaza al presidente Ross. Quizás ni siquiera estaba escrito o quizás se perdió en esos reshoots. Hubo un cambio de dirección en la película y por ahí eso se licuó en ese proceso. Punto a favor para la película es la acción. Se entiende, hoy en día es muy complicado que las escenas de pelea se entiendan porque te muestran 15 planos en un minuto, no entendés nada, escuchás ruidos y no sabes si es patada o trompada. La verdad que Sam tiene un muy buen estilo de pelea, que ya uno decía, no, es Batman. Bueno, a ver, se entiende. Él no tiene el suero. Steve Rogers tenía el suero y era el Capitán América. Sam Wilson no tiene el suero, pero tiene un traje hecho de vibranium, que tiene alas, que tiene propulsores, que lanza cuchillos y que tiene un dron que se llama Redwing. Entonces, bueno, no es tan, uy, no me tomé el suero. También tiene un traje que lo recontra ayuda y hasta sus alas absorben el poder y después pueden explotarlo como toda tecnología wakandiana. El endgame, la jugada que quiere hacer el líder es desenmascarar ante el mundo a Thaddeus Ross. Ross no cumplió con liberarlo una vez que asumió como presidente, entonces el líder busca ensuciarlo. Primero manipulando a Japón, haciendo creer que Estados Unidos robó la adamantium y entrando en una especie de guerra armamentística en la isla celestial, donde controla a los pilotos americanos. Eso hubiera generado una guerra, sin embargo no sucede, se lo frustra Sam. Y después el líder, ahí sí en una reescritura, porque no tiene mucho sentido, decide entregarse para que las noticias salga que el presidente electo tuvo rehén a una persona durante 17 años y lo obligó a hacer cosas y demás. No me queda claro cómo activa
para que Thaddeus se convierta en el Red Hulk. Creo que es por la presión que siente Thaddeus Ross, porque se hablan unas cosas en los parlantes. No sé si eso es la señal para convertirlo en Red Hulk, porque si no lo hubiera hecho antes. Pero bueno, eso me pareció un poco vago, por decirlo así. Además que el líder puede controlar prácticamente a cualquiera, pero por ejemplo no lo hace con Joaquín Torres, ni con Sam Wilson, ni con Ruth, que es un personaje que apareció de la nada, o mejor dicho, se recortó bastante. En relación al nuevo Falcon, tengo que decir que me parece un personaje que no está a la altura de la química que tenían, por ejemplo, Steve con Sam o Sam con Bucky. Además es conveniente como de la nada él es hacker y te hackea, no sé, el Pentágono. Queda un poquito a mitad de camino. De hecho, hay algo raro ahí porque a la mitad de la película lo lesionan y desaparece hasta el final. Donde habla con Sam, este le comenta la idea de reunir de nuevo a los Avengers, con lo cual Joaquín Torres será parte de los Vengadores. Y se habla de una posible mejora para el Falcon con un traje wakandiano, ya que el que tiene y se presentó en esta película, la verdad no es un buen traje para el MCU, digamos. Podrían haberlo hecho mucho mejor al Falcon y no dudo que en su próxima aparición lucirá un traje mucho más a la altura del personaje. Vamos a hablar de algunos cambios notorios. La idea principal no la vamos a saber hasta que alguien la revele, pero sí en los trailers y filtraciones del set nos dimos una idea de cosas que no terminaron pasando. Primero se iba a incluir a este personaje de pelo rosa de la Sociedad de la Serpiente, que fue completamente eliminado de la película. Se agregó a Sidewinder, que la verdad es como la Adamantium, sirve para presentarlo y nada más. Créanme cuando les digo que el papel de Sidewinder lo podría haber hecho yo, es absolutamente genérico, promete una especie de futuro enfrentamiento o revancha con Sam Wilson, pero nada más, realmente que hubiera sido ese actor u otro y era exactamente lo mismo. Veíamos una escena del funeral, muy probablemente para Thaddeus Ross, que por la edad que tiene Harrison Ford, que no creemos que vaya a estar 15 años más en el MCU, tenía sentido que Thaddeus Ross muriera. Sin embargo, cambiaron por, digamos, hacerlo responsable de sus actos y darle la reconciliación con su hija, que lo va a visitar en la balsa. Pero no hay escena de funeral. El look del líder. Acá tengo que decir que para mí esto no cambió. Ese líder que veíamos, que yo siempre digo parecía un detective invitado en 2 capítulos de CSI, vestido muy normalito, me parece que fue una troleada. Dudo mucho que hayan cambiado el look del líder en los reshoots. A mí me parece que quisieron engañar y guardarse la sorpresa del verdadero aspecto del líder para el corte final, y lo veo absolutamente apropiado. Entiendo que generó divisiones, pero a mí me encanta cómo se ve el líder en pantalla. Haber visto a este tipo hubiera sido insulso. En cambio, por lo menos podemos ver al líder algo deforme, no sé si decir con un horror body, pero sí un tipo que sufre una condición, que está medio deforme y creo, si no me equivoco, hasta está ciego de un ojo. Entonces, mucho mejor este look que el otro, pero para mí fue troleada y no es que cambió en regrabaciones. Otra cosa que se omitió es los trajes de Ruth y de Isaiah. Probablemente la pelea final tenía sentido entre varios versus Hulk rojo, sin embargo se optó por darle a Sam que pelee directamente contra el Hulk rojo. Sam no evoluciona en esta película, la verdad que no es que tiene una inseguridad que la resuelve. Sí, otra vez se pone un poco en duda el hecho de por qué no tomé el suero, tendría que tomar el suero, pero no hay un gran cambio en el personaje desde que lo vimos en Falcon y el Winter Soldier. Entonces creo que haciéndolo pelear con el Red Hulk y ganando, es como que, miren, Capitán América se la banca. En póster pudimos ver que esta chica Ruth, que en un principio iba a ser mutante, después la cambiaron por una ex Black Widow israelí, que realmente no aporta nada y se ven muy recortadas sus escenas, tenía un traje. E Isaiah Bradley también tenía el traje.
Punto en contra en Marvel que nunca muestra cómo era el traje que usaba Isaiah Bradley antes de que lo mantuvieran prisionero 30 años. Me hubiera encantado verlo con la bandana, no sucede, simplemente él es manipulado por el líder. Después Sam lo va a visitar a prisión, a Isaiah, y ahí vemos otra incongruencia porque en el tráiler Sam le decía aquí estoy, dando a entender que Isaiah lo llamó, y en la película Isaiah no quiere saber nada de la visita de Sam y hasta le dice que para qué viniste y andate. Entonces ahí otra vez se nota un poco el cambio. Y pasando al tercer acto, entiendo mucho revuelo hubo en relación a cuánto aparecía el Red Hulk. El tiempo en pantalla de este personaje es menos de 10 minutos. Y está perfecto. La verdad que yo no esperaba que apareciera 40 minutos. Me parece muy bien y no es un one and done, como suele hacer Marvel, que aparece el villano, es derrotado y nunca jamás en la vida se lo vuelve a mencionar. No, el Red Hulk está excelentemente bien hecho. Tiene un CGI y unos efectos especiales espectaculares. Es el mejor Hulk que luce en pantalla hasta la fecha y Harrison Ford queda vivo. Nunca se menciona si mantiene todavía la posibilidad de convertirse en el Red Hulk. Yo creo que sí y que va a aparecer tanto en Secret Wars como en Doomsday peleando un mano a mano con Bruce Banner, que se lo deben de hace rato. Pero punto a favor que no mataron al General Ross y que dejan la puerta abierta para que en un futuro pueda volver como el Red Hulk. Los 9 minutos me parecen bien, destroza la Casa Blanca, el Hulk rojo y la pelea con Sam Wilson. Acá hay algo para criticar. Está muy buena la pelea entre Red Hulk y Capitán América. Ahora, ¿cómo termina? Me parece muy flojo. El Capitán América le clava una sola ala en la costilla al Red Hulk. Le hace esa explosión de absorción de energía que tiene la tecnología wakandiana. Y sin embargo, el Red Hulk se levanta. Y acá entra esto que no me gusta, que recuerdan cómo Black Widow le cantaba la canción de cuna al Hulk verde y se convertía en Bruce Banner. Algo así pasa acá, donde Sam intenta hacerlo entrar en razón y justo había unos cerezos por ahí y justo viene un pétalo de cerezo a la mano del Red Hulk, que justo previamente se había mencionado que cuando Betty era chiquita él la llevaba a pasear por los cerezos, entonces se convierte de nuevo en humano. Eso me pareció muy flojo, muy vago. Es decir, en lugar de agarrarse a las trompadas, lo hubiera hecho entrar en razón si era una posibilidad para que se convierta en humano. Bueno, creo que eso tuvo que ver con los reshoot y yo particularmente creo que la pelea terminaba con el Red Hulk vencido en una suerte de nuevo equipo entre Capitán América, el nuevo Falcon, Root, que como dije se la nota muy recortada, e Isaiah Bradley, que no lo hemos visto más que romper un par de paredes o tirar un par de mesas y nada más. Ojalá a ese personaje le den un flashback, que tanto ansiamos verlo con la bandana, por lo menos de mi parte. Pero el tercer acto es bueno, falla el final. La escena post créditos tiene que ver con Sam Wilson hablando con el líder. No entiendo por qué lo va a visitar, para fanfarronear, me dio la sensación, y el líder habla de que van a venir los otros. Y acá es donde creo que otra vez se ve el problema del cambio de Kang Dynasty a Doomsday. ¿Por qué? Porque los otros me sonaba más al consejo de Kang. ¿Cómo sabía el líder que iba a venir una amenaza del multiverso? Desconozco. Ya lo dije, no vemos nada de lo que hace el líder. No vemos qué construyó para el ejército, no vemos la campaña de marketing que le hizo al presidente y no vemos cómo sabe de los otros. Es decir, nunca, no sé, entró en un trance ni nada de eso como para justificarlo. Por eso digo, los otros suena a un consejo de Kang. Porque si ahora el villano inmediato va a ser Doom, ¿qué son los otros? ¿Son los Doombots o son los famosos Evil Avengers? Esos vengadores malvados como por ejemplo Chris Evans. Se refiere a ese ejército con el que viene Doom. Por eso me parece que acá
con tanto reshoot y tanta regrabación, no entiendo por qué no arreglaron esto. ¿Cómo hubiera quedado mejor? Un simple ejemplo. Sam hablando con el líder, y el líder, en lugar de mencionar a los otros, que diga: ¿crees realmente que Thaddeus Ross es el único infectado por la radiación gamma? Yo hice unas pastillas y cuando te quieras dar cuenta va a haber una cantidad impresionante de gente convertida en Hulk dando vueltas. Eso hubiera sido mucho más lógico que los otros, que reitero, son los Doombots. Estaba armada para cuando era Kang Dynasty. Se refiere a Doom y a su ejército malvado. Por ahí un poco desconectado y algo de punto en contra en esa escena post créditos. Cerrando esto, decimos, recordemos que Ross le había propuesto a Capitán América reconstruir a los Avengers. Raro cuando la Civil War se dio justamente por un problema de Thaddeus Ross con los héroes. Bueno, acá él dice que cambió y que quiere a los Avengers de vuelta. Sam obviamente que no quiere políticas en el medio, y al estar Ross ya encarcelado y no haber nada político que ate al grupo de Avengers con decisiones gubernamentales, bueno, Sam lleva adelante la idea de reconstruir los Avengers. Lamentablemente al primero que se lo comenta y recluta seguramente es al nuevo Falcon. Y acá me pregunto dos cosas. Primero, Avengers Doomsday va a tener que durar 10 horas. ¿Por qué? Porque Sam Wilson va a tener que salir a buscar Avengers, entrenarlos y decidir quién encaja para el rol y quién no sabe trabajar en equipo. Salvo que Avengers Doomsday haga como Brave New World, que arranca de la nada con un presidente electo. Bueno, capaz que Avengers Doomsday aparece con un nuevo grupo de Vengadores de la nada y no se nos muestra cómo se fue formando, que creo hubiera estado espectacular verlo. Capaz que lo vemos, pero a la vez, como hay que introducir a Doom, que es un personaje nuevo y que tiene miles de cosas que explicar, entre ellas no sé su origen, pero sí su motivación y demás, no va a haber tanto tiempo. Entonces ahí hay que ver cómo solucionan ese tema para que los Avengers vuelvan a funcionar como equipo. Y lo último, ¿por qué no hay Avengers? Nunca me terminó de cerrar. ¿Por qué después de Endgame el grupo se disolvió? Nunca me terminó de quedar claro y creo que el MCU no lo aborda, porque ahí nomás empezó la fase 4, empezaron a tirar para el techo personajes y productos que aún no estaban terminados, como Miss Marvel, como She-Hulk, como Moon Knight, y no hubo nada que una a los Avengers. Y es decir, ¿por qué Sam no quedó en contacto con Clint? ¿Por qué no le pegó una llamadita a Spider-Man? Como para por lo menos tener un boceto. No, no hay Avengers. Y realmente no se entiende por qué. Si salvaron al mundo y después que hubo una pausa. Bueno, eso no me termina de cerrar, pero no es un problema de esta película, sino del MCU en general, que imaginamos ya se está trabajando para solucionarlo. Amigos, quiero saber qué opinan, si les gustó, si no les gustó, a quién creen que se refiere el líder cuando habla de los otros. Pónganle like, me cuesta muchísimo hacer este video y ustedes simplemente es un botoncito, y suscríbanse que estamos a nada de llegar a los 6K. Amigos, en resumen, ponen like, comentan, se suscriben, recomiendan el canal a un amigo. Muchísimas gracias por ver, nos vemos la próxima.